Hola, este vídeo es un fragmento de un webinario de 90 minutos en el que traté este tema con mucha mayor profundidad y en el que además di algunas propuestas para el aula. Si te interesa la grabación completa, en la descripción de este vídeo tienes el enlace. Os cuento mi problema con la palabra hablante nativa, hablante no nativa, que está bastante basada en lo que dicen dos personas. Por un lado, De Walla y por otro lado, Cook. Tendréis la referencia al final, no os preocupéis. Entonces, según De Walla, el problema de términos como hablante nativa y hablante no nativa son los siguientes. Primero, que definimos a las personas por lo que no son. Es como si habláramos sobre, oye, esa chica de allí, la no morena, ¿quién es? Como si definiéramos a la persona por el color del cual su pelo no es, ¿no? O como si dijéramos, los niños y los no niños, los adultos y los no adultos. Es como que es un poco curioso que definamos a la persona, a las personas constantemente y de manera permanente, porque una persona que no es nativa nunca lo será, los definimos permanentemente el resto de su vida como una carencia, básicamente, ¿no? Incluso cuando hay hablantes no nativas, que a lo largo de su vida habrán hablado más ese otro idioma que el idioma que aprendieron primero. Es el caso de muchos inmigrantes, por ejemplo. También se presupone que las hablantes nativas son automáticamente quienes hablan mejor el idioma. Esto no es necesariamente así. Hay muchas personas que son nativas y lo sabemos todos, no aprobarían el DLC2 o a lo mejor no serían capaces de hablar en público delante de 1000 personas. Y en cambio hay muchas hablantes no nativas que lo hacen constantemente, sin ningún problema. También delatan estas palabras un sesgo monolingüe, ¿no? Porque claro, hablar bien español significa hablarlo como quien lo aprendió como primera lengua y luego no se ha visto contaminado por otras lenguas que haya podido aprender. Y finalmente, acaba siendo difícil separar esa terminología, por mucho que aceptemos, ser nativo, ser no nativo no significa nada, vale, lo aceptamos. Pero como esas palabras ya se han usado tanto de las formas que he dicho, ahora ya es muy difícil separarlas de los prejuicios clásicos según los cuales las hablantes nativas son las que mejor hablan un idioma. Básicamente esos serían los problemas que cita De Walla en este artículo. Si os interesa, cuando os envíe la grabación también os enviaré esas referencias, si os interesa buscarlas. Y luego Cook dice lo siguiente, que desde el punto de vista de la enseñanza de un idioma, no es útil utilizar a las hablantes nativas como vara de medir el éxito en el aprendizaje, porque las competencias de una hablante nativa, monolingüe, que no se ha visto contaminada por otras lenguas, no incluyen muchas competencias que sí tenemos quienes aprendemos otro idioma. Por ejemplo, somos capaces de traducir, una cosa tan básica como eso. Somos capaces de alternar entre diferentes idiomas. Somos capaces de mediar entre culturas. Somos capaces de hacer muchas cosas que una persona que solo habla un idioma no sabe hacer. Entonces, ¿por qué utilizamos como vara de medir, uno, personas como las cuales la inmensa mayoría de aprendices nunca hablarán? Porque, reconozcámoslo, la inmensa mayoría de personas que aprenden un idioma nunca van a sonar nativos. Por lo tanto, les estamos poniendo una meta inalcanzable, les estamos frustrando. Y dos, ni siquiera son esas las competencias que queremos adquirir. Yo cuando aprendo un idioma, no es porque un día quiero sonar igual que si solo hablase este idioma y lo hubiera hablado desde niño. Yo lo aprendo porque quiero usarlo, porque quiero comunicarme, porque quiero acceder a esta cultura, porque quiero viajar, porque quiero hacer toda una serie de cosas y el hecho de que luego hable con mayor o menor acento, con mayor o menor precisión, no influyen en mi capacidad de hacer estas cosas. Entonces, si no nos gustan las palabras como nativa, no nativa, ¿qué alternativas existen? Voy a mencionar brevemente tres, con sus pros y contras. Cook propuso hablar sobre
L2 user y L2 learner. Que por cierto, una cosa que me encanta del inglés es el hecho de que no haya género en los sustantivos ni en los adjetivos, al menos en la inmensísima mayoría, siempre hay cosas como waiter o waitress, porque esto facilita mucho. Cuando tuve que escribir la tesina, me facilitó mucho escribir sin tener que decidir si usaba masculino, si usaba femenino o qué hacía, ¿no? Entonces, hablaba sobre el hecho de que tendríamos que dejar de hablar sobre aprendices de un idioma y hablar sobre usuarios, usuarias de un idioma. Decía que es casi insultante que en la literatura académica, cuando se habla de personas que hablan un segundo, un tercero, un cuarto idioma, se hable de ellas constantemente como learner, como aprendiz, aprendiza. Porque llega un punto en que llevas décadas hablando este idioma, te comunicas perfectamente donde necesitas usarlo y porque se te está escribiendo todavía como aprendiz. Entonces, sustituir learner por user y en vez de decir non-native speaker, hablante no nativo, hablar sobre L2 user, como que eres una usuaria más de esta lengua, igual que una hablante nativa también es una usuaria de ese idioma. De Walla, unos años después, escribió que le parecía un gran avance la propuesta de Cook, pero que el problema que tenía es que Cook no propuso una alternativa para hablante nativo, con lo cual Cook hablaba sobre hablantes nativos y usuarios L2. Y De Walla dijo que habría que reemplazar también la palabra nativo por lo que os comentaba antes. Con lo cual, él dijo que tendríamos que hablar sobre L1 user y LX user, que esta X parece la de Latinx también, ¿no? Entonces decía que podemos hablar sobre personas o hablantes L1, hablantes L2, hablantes L3, porque claro, otro problema de L2 user es que hay personas, por ejemplo, yo hablo inglés como mi tercera lengua, entonces yo no me veo reconocido en L2 user of English. Yo no soy un usuario L2, soy un usuario L3 de inglés. Entonces decía, podemos usar LX para hablar sobre cualquier usuario de una lengua que no aprendió como primera lengua y luego cuando interese podemos especificar L2, L3, L4. El único problema que le veo a esto es que, especialmente en español, oralmente, está hablando de LX, hablante LX, quizás sea cuestión de acostumbrarse, pero es una cosa que no termino de ver. Y Byram propuso hablar sobre hablante intercultural, que personalmente es mi palabra favorita. Me encanta este concepto y me identifico plenamente como persona que habla varios idiomas y como persona que considera que la precisión no es lo más importante. Me identifico completamente con este término. Así es como Byram describe a quienes somos hablantes interculturales. Tienen la habilidad de interactuar con personas de otro grupo social, a menudo, pero no exclusivamente en otro país, en otro idioma. Y aquí vuelvo a pensar en esta novela que justo por pura casualidad empecé a leer el otro día, que muchas veces pensamos en los idiomas como lenguas extranjeras. De hecho, L, español, lengua extranjera. Para mí es cuestionable hasta qué punto para todo el mundo es una lengua extranjera, incluso aunque en su país no sea la lengua mayoritaria, pero también en Estados Unidos vamos, no puedes decir en Estados Unidos que el español sea una lengua extranjera cuando hay docenas de millones de hablantes de español en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa novela me ha hecho pensar en esto otra vez, en el hecho de que tú puedes hablar un idioma, pero no para viajar al país donde es mayoritario y hablarlo allí, sino incluso para hablar con tus vecinos actuales. Luego también dice que pueden actuar como mediadores entre personas de diferentes orígenes, ¿no? Por ejemplo, si estás casado con una persona que no habla el idioma que habla tu familia, pues a lo mejor puedes interactuar entre ambas partes, o a lo mejor tienes una amiga que le interesa mucho un tema sobre el que existe poca información en su idioma, pues tú lees un artículo y se lo explicas, por ejemplo, ¿no? Esto cada vez hará menos falta con ChatGPT y todo esto, pero bueno, durante mucho tiempo ha sido necesario que hubiera mediadoras, intérpretes, traductoras y tal. Y finalmente, tienen una base para adquirir nuevos idiomas
y comprensiones culturales como resultado de las habilidades que han adquirido en primer lugar. Es decir, el hecho de que tenemos que pensar en quienes aprendemos idiomas no como hablantes deficientes que nunca llegaremos a ser nativos, pobrecitos, de aquella lengua que estamos estudiando, sino como personas que tenemos la habilidad de comunicarnos con personas de otras culturas y que además, aprendiendo un idioma, también adquirimos competencias para adquirir más idiomas o para adquirir una base en un tercer, en un cuarto, en un quinto idioma y ver todo eso como una ventaja, no como una desventaja. Es decir, durante mucho tiempo hemos pensado en hablantes no nativos como hablantes imperfectos, como hablantes que cometen errores. Y no nos hemos fijado en todo eso que solamente quienes hablamos como mínimo 2 idiomas somos capaces de hacer.